Hola, mi nombre es Pafeles, soy nutricionista y hoy vamos a hablar de un tema que le afecta a muchas personas, que es el temor a engordar. Este sufrimiento psíquico que me produce compensar, o sea, tener mucha restricción alimentaria. Después este exceso de restricción les puede producir un atracón. Por otro lado, esta emoción central que me mueve a cuidar mi peso, si es el miedo, va a generar distintas respuestas en el organismo, hormonales, etcétera, que pueden aumentar la ingesta, empeorar mi digestión, empeorar mi metabolismo, desregular el azúcar en mi sangre. Si tú te das cuenta que estás siempre en tratamiento, que si sientes que has vivido toda tu vida a dieta y que finalmente pasas de comer en exceso a compensar y no comer en 3 días, a cucharear una torta en vez de sentarte y comerla, es un engaño al cerebro y viene desde el miedo, el temor a engordar. Y esta emoción que produce este sufrimiento psíquico y una mala relación con la alimentación se puede manejar sacándola del secreto y buscando ayuda. En este video que vamos a ver qué mecanismos produce internos que este miedo a engordar no te deje bajar de peso. A veces uno dice, pucha, si suelto el miedo voy a subir. No, si yo cambio el miedo por una nueva razón y un nuevo motor para empezar un tratamiento, que sería la autocompasión, o sea, darse cariño en el momento en que fallo, transitarlo con amor, con paciencia, con autoobservación y con una estabilidad alimentaria sin tenerle miedo. Por ejemplo, a la gente que le tiene mucho miedo a los carbohidratos, recuerden que el mayor miedo es el mayor deseo. O la gente que no como fruta porque dicen que tiene azúcar, recuerden que todas estas creencias inoperantes pueden llevarte a un temor a alimentarte, por ende un temor a engordar y eso entorpecer tu baja de peso. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar del temor a engordar. Es un temor que tienen muchas pacientes que les cuesta comentarlo, pacientes que cucharean la torta en vez de servírsela, pacientes que han usado pastillas con este temor a engordar, pacientes que han puesto en riesgo su salud incluso por evitar el aumento de peso. Y vamos a ver cómo este mismo temor a engordar desencadena ciertas hormonas y respuestas que producen el aumento de la ingesta y mayor peso. Y al final vamos a ver ciertas soluciones de cómo abordarlo y cómo llegar a tener un vínculo más amoroso con la alimentación. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te mueve a querer bajar de peso? Si es el miedo a engordar o es el amor por tu cuerpo. ¿Ya? La emoción central que te lleva al cambio hará toda la diferencia en cómo vives el proceso y los resultados que obtendrás. Porque la emoción central que hace que tú salgas de la inercia para poder generar un resultado, si es el miedo, como les comentaba, puede tener estos efectos adversos y producir mayor aumento. ¿Ya? ¿Cómo saber si tengo miedo a engordar? Primero vamos a desglosar lo que puede significar esto. El miedo es una sensación displacentera que el cuerpo reconoce como la necesidad de huir. Por eso va a generar ciertas consecuencias, llevar a estrés, aumento de la frecuencia cardíaca, produce respuestas hormonales y baja la contracción intestinal. Ante esta sensación, que el cuerpo la toma como la necesidad de salir corriendo. Entonces él siente que requiere mucha energía para salir corriendo. Entonces todo esto finalmente me lleva a aumentar la velocidad de ingesta, eso altera la digestión, recuerden que baja las contracciones intestinales el miedo, disminuye la capacidad metabólica y sube el azúcar. Vamos a ver por qué ocurre esto, pero finalmente este miedo, esta angustia que me produce el subir de peso, y esos mecanismos compensatorios, eso de que me restrinjo mucho y ese exceso de restricción me produce atracón, le tengo miedo a los carbohidratos, pero cuando me enfrento a ellos como a destajo, hace que inestabilice mi ingesta y puedo estar comiendo pero no nutriéndome. Y el amor por mi cuerpo, ¿qué significa amor? Es una sensación placentera que el cuerpo reconoce como tranquilidad y armonía. La consecuencia es calma, paciencia en el proceso si inicia una baja de peso, estabilidad en las comidas, no pasamos de restricción a atracón y me auto cada vez que estoy acercándome a mi meta. Aprender, enseñar a los pacientes
a abrazarse cada vez que estoy cerca de mi meta o cada vez que doy un pasito, aunque sea chico para mi meta, es importante porque a veces uno diga, no, pero solo bajé 1 kilo. Sí, pero efectivamente cuesta bajar 1 kilo, ¿ya? También el autoagradecimiento, porque a veces uno se premia con la comida, por ejemplo. Entonces, si yo no me aprendo a premiar con otros mecanismos, a abrazarme, etcétera, puedo terminar premiándome o castigándome con la comida. Finalmente, hay un goce, un reconocimiento del hambre y la saciedad, y no hay estrés, no hay culpa, y se regula el azúcar. Acuérdense que la culpa permite comer de todo, pero no te deja disfrutar de nada. Entonces, por lo general la gente que tiene miedo a engordar, cree que este miedo hace que no engorde, entonces que hace que se regule. Pero todo lo contrario, el miedo hace que te desregules. Por lo general no es que tengan miedo al peso en sí, sino que es miedo a lo que para la persona significa estar gorda. A mí no me gusta la palabra gorda, después les voy a explicar por qué, pero así se refieren a sí mismas las pacientes. Para que sepan que gordo significa, acá a la derecha van a ver que es una palabra de origen hispano que pasó al latín con el significado de obtuso, insensato o torpe. Está documentada en el castellano desde el siglo XII con el sentido de errático o de tonto. O sea, digo que soy gorda, digo que soy tonta, digo que soy errática, digo que soy obtusa, que soy insensata o que soy torpe. En cambio, estoy subiendo de peso, estoy con sobrepeso o estoy obesa, miren la palabra, estoy obesa, o sea, es algo transitorio, el estoy, no el soy. La obesidad ya es una enfermedad caracterizada por tener un IMC mayor a 30 kilos por metro cuadrado, es un exceso patológico de grasa que conlleva enfermedades. Es muy distinto a decir que estoy en este estado de enfermedad y que puedo revertirlo, a que soy gordo o que estoy, aunque sea algo transitorio, gordo, que significaría obtusa, insensata o torpe. Entonces la idea es ver qué significa para mí estar gorda. ¿Significa que fracasé? ¿Que estoy sucia? ¿Significa fealdad? ¿Significa torpeza? ¿Significa una desventaja frente al resto y tengo que complacerlos? Todos tenemos una historia de peso. Y si tenemos exceso de peso es por alguna razón. Pero esta razón no tiene por qué ser que el cuerpo te quiera hacer daño. No. Es una regulación biológica que hizo el cuerpo ante un estresor externo. Por ejemplo, maltratos o de repente el exceso de dietas maternas. Hay muchos momentos en que yo puedo asociar la obesidad a protección o la delgadez a algo malo. Hay gente que llega a un punto y no quiere bajar más. Dice que quiere, pero hay un miedo también a bajar de peso. Tanto como el miedo a engordar, hay un miedo a bajar de peso porque la delgadez algo significa que no conscientemente, pero algo que no les acomoda, o algo nuevo, si toda la vida he estado con sobrepeso y mi identidad se creó alrededor del sobrepeso. ¿Ya? Entonces la idea es anotar en un papel con tranquilidad. Ser gorda para mí significa. ¿Ya qué es el significado que le doy yo? Y ahí lo podemos ir desglosando. ¿Cómo se vive con temor a engordar? Si yo me comparo con el resto o me siento más gorda, entre comillas, que el resto, se va a producir el aumento de peso porque actúa de forma opuesta. Produce entre medio lo que se llama el estrés. Si yo me estoy comparando, si yo me estoy sintiendo, o escuchen su diálogo interno cuando uno se autocastiga por comer mucho, o se trata mal, escuchen su mente, eso genera un estrés. Entonces, ante el estrés, ¿qué mecanismos se disparan? Se activa, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, sube el cortisol, que es una hormona que sube el azúcar en la sangre, y aumenta la inflamación. ¿Y qué hace esto? Si se activa el sistema nervioso simpático, aumenta la tensión muscular y comemos más rápido. Y además baja la cantidad de sangre que le llega al intestino, por eso se altera la digestión. Aumenta la fermentación de los alimentos. Entonces tenemos meteorismo, dolores abdominales también y problemas en la digestión. Sube el cortisol. Esa hormona aumenta el azúcar en la sangre, baja la serotonina, que es una hormona, que es un neurotransmisor que nos ayuda a volver a la calma. Entonces, el cortisol baja a esta síntesis de este neurotransmisor. Entonces, nos cuesta más volver a la calma. Y la serotonina también regula el apetito. Entonces, con el cortisol aumentado, aumentan las reservas para huir.
Piensen que si sube el cortisol es como que el cuerpo necesitara salir corriendo. Entonces, el cuerpo sube el azúcar en la sangre, ¿ya? Y eso como compensatoriamente puede aumentar las reservas de grasa. Y sobre todo las reservas de grasa abdominal, ¿ya? Porque el abdomen tiene, la grasa, las vísceras tienen un receptor para el cortisol. Y se desregula el ánimo y el apetito. Si se altera la serotonina, se va a desregular el apetito y el ánimo. Aumenta la inflamación, eso quiere decir que se altera el metabolismo y disminuye la capacidad de quemar grasa. Recuerden que se contraía el intestino, entonces se altera la digestión. A veces nuestra zona de confort es el miedo a engordar y creemos que por eso no engordamos, pero es todo lo contrario. Si nuestra zona de confort es el miedo, también tenemos miedo al éxito probablemente. A veces hay gente que se siente merecedora de tener una buena pega, de tener una linda familia y además de estar delgada y tener el cuerpo que les gusta. ¿Se acuerdan que había una depresión por logro? A veces el miedo al cambio, no solo al cambio de hábitos, sino que al cambio de cuerpo, que igual es fuerte. Piensen en los pacientes bariátricos que pueden caer en depresión incluso si no hay acompañamiento psicológico en esta baja. ¿Ya? Salir de nuestra zona de confort siempre da miedo. Y si nuestra zona de confort, o lo que más conocemos es la obesidad, o estamos acostumbradas a tener exceso de peso, también nos va a dar miedo bajar de peso. No sería raro, porque el cerebro está programado para el miedo. Entonces la idea es no dejarnos llevar por el miedo y empezar a enfrentarlo. Y eso es sacándolo del secreto. Vamos a buscar sacar el secreto, comentar este miedo, este temor a engordar, y buscar ciertas estrategias que terminen en una estabilidad alimentaria, en aprender a comer carbohidratos, o sacar esos mitos alimentarios de que no puedo comer fruta. Hay gente que dice, no puedo comer pan, pero en el momento que se enfrenta a una torta se la come entera. ¿Ah? Dejar la ley del todo o nada, la compensación. Si yo comí mucho y dejar de comer al otro día y la restricción me produce un nuevo atracón, o hay gente que deja de comer para poder tomar alcohol, ¿ya? Y aprender a comer, yo puedo comer papas fritas, solo puedo ir jugando con las porciones, ¿ya? Esas son como pequeñas estrategias. Pero ahí tenemos que salir del secreto y buscar ayuda. Si estás comiendo escondidas, si cuchareas y no te sirves porciones, te sientas al lado de una torta, por ejemplo, y la empiezas a cucharear y no te atreves a que te vean sacar un pedazo, o no quieres reconocer que quieres un pedazo y por eso no te sirves. Si te pones nerviosa al estar al frente a alimentos prohibidos, si has puesto tu riesgo, tu salud por bajar de peso, con cirugías estéticas, con pastillas, con no comer, etcétera, el pedir ayuda nos va a servir mucho. Bueno, les dejo un abrazo, que ojalá les haya gustado. Hice este video cortito. Si te sientes identificada, me puedes escribir a mi mail, mpdl@uc.cl. La página web es pazvelesnutrición.cl y @pazveles_nutrición en Instagram. Que les vaya muy bien, muchas gracias y espero les sirva. A todas las pacientes que me han hablado y que se enfrentan a este temor a engordar y que han ido cumpliendo sus metas, y eso es bien bonito de acompañar, porque las pacientes se empiezan a liberar de este vínculo alterado con la alimentación. Y es muy bonito ver cómo transitan este cambio. Un abrazo, que les vaya muy, muy bien.